a dar los avisos. Yo entiendo que los avisos no habría nada extraordinario, sería todo lo mismo, ¿no es cierto? Así que es un poco largo recordar toda la actividad que hay, porque esta iglesia se caracteriza por tener varias reuniones, pero yo creo que ustedes ya la saben, ¿no es cierto? Todo lo que se hace, así que vamos a confiar en que la memoria los dirija, ¿no es cierto? Y ustedes recuerden qué actividad hay cada día, ¿ya? Álvaro, ¿Sí? ¿Sí? Adelante. perdón que te interrumpa, pero hoy no va a haber ninguna de las actividades normales hoy en la tarde. No va a haber clase bíblica, ni sociedad de jóvenes hoy en la tarde. ¿Ya? Para tu información. Ya. Entonces ahí también aprovechemos de enviar un mensajito por WhatsApp también, informando el WhatsApp de la iglesia. Agradecemos al hermano Antonio por esta información, para que nadie ande perdido. Entonces hoy día ya no hay nada. Karen, yo no sé si mañana hay ejercicio o actividad física. Está cerrado el parque por la parada. Dice que está cerrado el parque por la parada militar. O sea, todo alterado, pero bueno, desde donde estemos, vamos a seguir en nuestros corazones, ¿no es cierto?, conectados con el Señor. Creo que esos son entonces los avisos de esta mañana. Ahora dejamos entonces con el himno número 20. Pastor, ¿nos podría dirigir en una oración, por favor? Amén. Vamos a orar, queridos hermanos. Nuestro Padre amante que estás en los cielos, gracias por estar vivos, no solo físicamente, sino por tu gracia, estar vivos para ti, adorándote en esta mañana. Rogamos que esta vida pueda fluir desde el cielo continuamente y pueda ser, Señor, también contagiada al mundo que perece en sus pecados. Quédate en medio nuestro, buen Dios, te lo pedimos, junto con recibir la adoración amante de nuestros corazones, en el nombre y los méritos de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. El rey Nabucodonosor no sabía ni lo que pasaba en su propio reino. Él era un rey orgulloso. El capítulo 7 del Apocalipsis nos dice Está que escrito que Abraham tuvo 2 hijos. La y otro libertad después. está limitada por el amor. El santo ministerio al servicio de los santos. También adornó la sala con piedras preciosas. El sueño del rey Edith. Él quería saber la explicación de ese sueño, pero los hechiceros y magos no pudieron interpretar el sueño para el rey. Y entonces él hizo un decreto y mandó que matase a todos ellos. Entonces, Era de oro. Todos mis amigos están en la calle, pero no puedo dejar de estudiar la Biblia. Necesito hacer alguna cosa. Hola, Ana. ¿Sabes lo que es un GP, no? Hoy día va a ser allá en mi casa. ¡Antonio! ¡Ven!
¡Carlos! Están los adultos, pero vamos a hacer un grupo nosotros. Va a ser en mi casa. Trata de ir, vamos a estar todos. Sería genial que estuvieras. Choquemos puños. Mira, es así. Hoy estamos aquí para estudiar la Biblia, como pueden ver. Bueno, yo no sé bien qué es lo que saben ustedes, pero este es un grupo pequeño, que es como una iglesia, pero bien pequeña, para que podamos aprender sobre Dios. Pero aquí vamos a aprender de verdad y voy a tratar de enseñarles de la mejor manera posible. Vamos a estudiar la Biblia, profundizar, orar, cantar y aprender un poco más sobre Jesús y lo que hizo aquí en la tierra. Por ejemplo, en Salmos, se dice que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y eso quiere decir mucho porque, por ejemplo, ¿qué significa que es mi pastor? ¿Pastor en qué sentido? ¡Alison! ¡Hola! 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 ¿Y ahí? Entra, por favor. Como se dieron cuenta, el GP cambió de lugar. El GP de mi papá y mi mamá era aquí. Venían unas 7 personas, creo. Había mucha gente. El nuestro tenía 4. Podíamos hacerlo en la cocina. ¿Y qué sucedió? El GP aumentó un poco, como lo pueden ver. Entonces nos tuvimos que cambiar porque ya no cabíamos allá. Entonces mis padres se fueron a la casa del tío Ricardo y tía Alcione. Ellos se reúnen allá y nosotros aquí, cada viernes a la misma hora. Como resultado de este trabajo, 7 amigos de Alison comenzaron a asistir al Club de Conquistadores y permanecen en él hasta hoy. Entre ellos Emerson, el más tímido de todos. Él estudió la Biblia de manera más intensa con Alison, comenzó a asistir a la iglesia y también se bautizó. Después de eso, Alison fue a estudiar al IAPE, Instituto Adventista Pernambucano de Enseñanza. Él continuó en contacto con sus amigos y logró que 2 de ellos también fueran a estudiar allá. Te quiero decir a ti que eres adolescente como yo, que dejes que Dios te use. Hay muchas formas de predicar el evangelio. A tus amigos del colegio, amigos del barrio e incluso tus mismos vecinos. Entonces, ¿comprendes? Entrega tu camino al Señor, confía en Él y lo demás Él lo hará. Serás muy bendecido con esto. Probad y ved. Qué inspirador fue poder conocer la historia del joven Alison y de toda su dedicación para hablar del amor de Jesús a todos sus amigos. Usted ahora tendrá la gran oportunidad de contribuir a la predicación del Evangelio a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios los bendiga. Muy bien. Tenemos este interesante, importante mensaje que nos da Alison de Brasil y que nos recuerda lo importante que es la colaboración en diezmos y ofrendas, ¿no es cierto?, que se hace por usted. Así que, bueno, no podemos hacer la ceremonia física, ¿no?, en que pasaba un diácono a recoger diezmos y ofrendas, pero en su corazón yo sé que hay gratitud y lo puede usted también hacer las transferencias electrónicas, como muchas cosas en nuestra vida se han alterado con la pandemia. Una de esas también fue la transferencia electrónica, también que permite que usted pueda devolver los diezmos y hacer ofrendas al Señor. Ya, sin duda ahí en el grupo de WhatsApp de la iglesia ya se está compartiendo los datos para que usted pueda hacer esta contribución. Hagamos una oración, los invito a orar por estos diezmos y ofrendas. Inclinamos nuestro rostro. Amado Padre Celestial, gracias te damos por tu amor que se expresa a través de tantas formas. No logramos entender lo grande y profundo que es tu amor para con nosotros. Te agradecemos, Señor, porque dentro de eso tú nos das el sustento diario, el sustento material que necesitamos, y rogamos, Señor, que permitas que todos puedan ser fieles con la devolución del diezmo y podamos también tener la gratitud necesaria en nuestro corazón para hacer ofrendas que sin duda van a ser de mucha utilidad para que tu obra finalice pronto. Te lo agradecemos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Adoración infantil, tema 38. Ni más ni menos. Para el 18 de septiembre de 2021.
¡Feliz sábado, chicos! Hoy seguiremos aprendiendo sobre los valores eternos. Hoy les quiero contar sobre un regalo que recibimos de Dios, la temperancia, que es el equilibrio, ni más ni menos, sino la medida correcta. Por ejemplo, comer bananas es algo muy saludable, pero si me como una docena de una sola vez, no será bueno para mi salud. Puede ser que estemos enojados o tristes con alguien, pero nunca debemos pelear con nadie. Necesitamos siempre tener el control de nuestras emociones. Hay cosas que no son buenas, nunca. Por eso debemos decir que no a las bebidas alcohólicas, al cigarrillo y otras drogas que nos ofrece el mundo. Otras cosas parecen sabrosas, como chocolates, gaseosas, caramelos, pero no nos hacen bien. También debemos evitarlas y decir no a todo eso. Los alimentos saludables, juegos, ejercicios y cosas buenas están permitidos, pero debemos usarlas sin exagerar, con moderación. La Biblia nos cuenta la historia del pueblo de Dios que tuvo que ir al desierto y allá se les terminó la comida. Estaban desesperados. ¿Cómo podrían sobrevivir? Pero Dios les mandó algo muy rico y bueno que cada día encontraban en el campamento. Ese alimento se llamaba maná, el pan del cielo. El pueblo lo preparaba de varias formas y tenía gusto a pan con miel. Al amanecer, cada uno tomaba su vasija, iba al campo y recogía tanto como fuera a comer ese día, ni más ni menos, sino la medida correcta. Y así el pueblo aprendió a ser temperante. Solo el viernes cada persona recogía el doble para poder guardar para el sábado. ¡Qué lección maravillosa para nuestra vida! Siempre respetar los mandamientos. ¿Qué aprendemos de la temperancia? Repitan conmigo. Ni más ni menos, en la medida correcta. Cuando jugamos, comemos, dormimos, ¿qué haremos? Ni más ni menos, en la medida correcta. Pero ese regalo de la temperancia solo será posible si nos apoyamos en el dominio propio de Jesús. Él nos va a ayudar a decir no bien fuerte a todo lo malo y de lo bueno en su medida justa. Repetimos nuestro versículo de hoy. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios 4:26. Oremos agradeciendo a Dios por las cosas buenas que nos da y pidiendo que nos enseñe a decir no a lo malo y tener equilibrio en nuestros actos, conversaciones y comidas. Recordemos orar por nuestros amigos en las tarjetas de Orar para Salvar. Hasta la próxima, amiguitos, que disfruten de un hermoso sábado con Jesús. Muy bien, qué interesante esta alabanza infantil, que los niños aprendan desde pequeñitos el concepto de la temperancia y lo apliquen en sus vidas. Fíjense que Dios no les enviaba hamburguesas al pueblo de Israel, no les enviaba dulces, chocolates, les enviaba maná, algo que les hacía bien a su cuerpo, no mal. Así que en todo en la vida hay que tener mucha temperancia, una hermosa enseñanza. Y ahora los adultos y toda la iglesia va a adorar al Señor entonando el himno número 55. Grande, Señor, es tu misericordia. Himno 55.
Amén. Bien, dejamos entonces a ustedes, a nuestro pastor, quien tiene en esta mañana el privilegio de dirigir la palabra del Señor a todos ustedes. Adelante, pastor. Muchas gracias, Álvaro. Damos muchas gracias por esta acogida y que uno siente cuando llega a la iglesia, hermanos. Y ustedes saben que así como les ocurre seguramente en cada corazón, a mí me palpita el corazón cuando me encuentro con la iglesia. Es tan lindo ver a nuestros hermanos que creemos lo mismo, estamos conectados de nuestros hogares. En mi mente pensaba, ayer conversaba con un colega, me decía, hay colegas que para el 18 predican vestidos de guaso. Ustedes saben eso, ¿no? Yo no me vestí yo preferí decirle, mira, yo en realidad siempre me he vestido como tal, pero sí agradezco a Dios por tener una patria y en realidad tenemos dos ciudadanías, ¿cierto, hermanos? La de esta tierra y la del cielo. Y nosotros a nuestro modo, hermanos, acá en Chile celebramos, se cierra todo, aquí hay hermanos de distintas nacionalidades y se sorprenderán cómo esto se transforma en una ramada con tantas tonadas y cantos folclóricos. Y nos falta en todo hogar algo típico, ya sea en el alimento, hasta el más vegetariano hace mote con huesillo, ¿cierto? Y el que hace una empanada naturista, ¿cierto? Y así. Pero queridos hermanos, ¿por qué nosotros no vamos a pedir una bendición por los que no están con nosotros si ellos seguramente también están en espíritu por allí, por acá, quizás sin señal, pero adorando a Dios igual? Y porque hoy día nosotros nos vamos a reunir con alegría, pudiendo hacerlo como hoy día, ¿cierto? Así que Álvaro, gracias a Dios, yo decía, mira, cuando me integré, 18 conexiones. Después, entonces dije, ahí está, pues ven, estamos de 18. Después apareció 19 conexiones. Y ahora, hermano, apareció un 22. ¿Eh? Ya ese era perfecto, 22, el número perfecto del alfabeto hebreo, 22. Y ahora apareció mi edad, 21. Bueno, hermano, aquí estamos. 21 conexión, pero muchos hermanos. También otra cosa que me alegra de ver esta iglesia, que yo no sé cómo lo hacen para celebrar tantos cumpleaños, hermano. Siempre hay alguien de cumpleaños aquí en esta iglesia. Y yo me uno a esa fiesta que hacen, ¿no? Celebración. Y queridos hermanos, hoy está de cumpleaños la patria. Que Dios bendiga nuestra patria. Y oremos para que este futuro incierto que se ve con tantas cosas en el panorama mundial y que incluye nuestra nación, Dios pueda guiar y especialmente su palabra sea difundida. Quiero invitarles, hermanos, a orar por el mensaje. Vamos a orar pidiendo la bendición del Señor y al terminar esta parte introductoria, un saludo cariñoso a nuestros jovencitos, señoritas y niños y nuestros hermanos más adultos, a quienes saludamos a todos con especial cariño y aprecio. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Dios y Padre Celestial, al abrir tu palabra, rogamos tu presencia santa, porque son momentos sagrados, especiales, de vínculo estrecho con el cielo. Envía tu buen espíritu a enseñarnos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a abrir la palabra allí en Efesios, capítulo 5, versículo 18. Nosotros de común hablamos, queridos hermanos, sobre los 10 mandamientos. Después nos trasladamos al gran mandamiento de Dios. Después decimos el nuevo mandamiento de Jesús. Pero este mandamiento que está en Efesios 5, 18, hermanos, lo hemos descuidado. Y allí nos dice, hermanos, algo tan apropiado para estas fiestas, ¿no? Ojalá nuestro país lo entendiera. Dice, no os embriaguéis con vino. Pero no ese es el mandamiento, ¿eh? Esa es la prohibición, ¿cierto? No os embriaguéis con vino.
en lo cual hay disolución. Pero agrega antes bien, fíjense ustedes, ¿qué dice, hermano, el mandamiento? Sean llenos del Espíritu. Y hoy el tema, hermano, se llama Sed llenos del Espíritu. O si usted quiere un título parecido, la alternativa es La plenitud del Espíritu. Hoy hablaremos de la plenitud del Espíritu como una bendición para nuestra vida. Quisiera comenzar, después de leer este texto, diciendo, hermano, que esto es más que una opción, es un mandato divino que ha sido desatendido y que lleva a la iglesia frente a un mandamiento, a un asunto ya de conducta pecaminosa. No es posible, queridos hermanos, desatender al Espíritu de Dios en su plenitud, como es prometido. En otras palabras, si bien Dios prohíbe la embriaguez, que toma el cerebro, el cuerpo, y lo llena de su influencia, ¿verdad? Así también, después de prohibir ese tipo de embriaguez que posee a la persona, Dios dice al contrario, que vuestra persona, vuestra mente, vuestros impulsos, vuestros pensamientos y acciones estén totalmente gobernadas por el Espíritu. Es decir, Dios nos ordena vivir la vida espiritual. ¿Qué les parece, hermano? La vida que viene ¿de quién? Del Espíritu. Es una experiencia insustituible. Sustituirlo por acciones religiosas es un error común y no menos grave. Hermanos, miren, no puede ser reemplazado por el conocimiento, por estudiar las doctrinas, como a veces pensamos, y las creencias, aun cuando son correctas, y es bueno hacerlo. Tampoco puede ser reemplazado por una agenda en la obra o plan de la iglesia, ser lleno del Espíritu. Estas cosas son buenas, son necesarias. Estudiar la doctrina, las creencias, porque nos guardan del engaño. Tener un cronograma que nos ordena, pero no sustituye, hermano. Por el contrario, deberían ser la expresión de ser lleno del Espíritu, y por causa del Espíritu tener un amplio estudio de la palabra, una convicción concreta de la verdad, y también una obra bien planeada para llevar adelante el plan de Dios. Pero, hermano, ser lleno del Espíritu implica que la voluntad de Dios va a tener la mayor participación en nuestra vida. Y yo quiero comenzar con un texto que para algunos nos ha sido y es de difícil comprensión. Cuando dice ahí en San Juan 4:34, lean conmigo, hermano, por favor, cuando Juan el Bautista está hablando acerca de Jesús, ¿verdad? Y cuando Juan el Bautista habla de sí, hermano, curiosamente un hombre tremendamente espiritual. Sin embargo, fíjense, hermano, que Juan dice, pero yo soy de la tierra. Es interesante esta visión de un hombre de Dios, ¿no es cierto? Que se siente como, no, dice, yo soy de la tierra. Verso 34 dice allí, ¿verdad? Juan 3:34, hermano. Porque aquel a quien Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios da el Espíritu. Dios no da el Espíritu por medida. Fíjense ustedes el 31, dice, el que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y habla de cosas terrenales. Ahí está aludiendo a su persona. Ustedes, si leen el contexto, se van a dar cuenta que Juan el Bautista dice, Jesús está explicando, miren, el que tiene la esposa es el esposo, el amigo debe menguar, ¿cierto? Cuando llega la boda, el amigo organizó boda,
Yo le organicé la boda, pero ahora viene el esposo y se hace cierto cargo de la novia. Yo soy de la tierra, él es del cielo. Y Dios no da el Espíritu por medida. ¿De qué está hablando? De que el que venía del cielo, Jesús, tenía la plenitud del Espíritu. Y por eso que el bautista dice, y Él los va a bautizar a ustedes con ese Espíritu. Yo los bautizo con agua. Pero el que viene de arriba, viene lleno del Espíritu, y Él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Qué interesante, hermano. ¿Piensa usted, al evaluar su experiencia, al evaluar la experiencia de la iglesia, habremos sido llenos del Espíritu? Hermano, es más que el arrepentimiento que nos llevó a Cristo y al bautismo. Es más que el perdón de los pecados, que es importantísimo. Es más que renacer como renacemos a la esperanza viva. Pero hermanos, ¿qué es la plenitud del Espíritu? Es la vida de Dios morando permanentemente en nosotros, transformando nuestra experiencia cristiana en algo que jamás hemos imaginado. Los adventistas tendemos a mirar el don del Espíritu desde una perspectiva así como que hay que ganárselo. Esa es la perspectiva nuestra. Yo soy un estudioso de la teología adventista, hermano, y a veces me da pena cómo algunos teólogos han presentado el Espíritu como un premio. Y eso no es bíblico. No está en la Biblia. Eso es abíblico y antibíblico. Yo quiero hablar, hermano, hoy día desde una perspectiva diferente. Decir que cuando el Espíritu se recibe es la etapa más gloriosa y más gozosa de la vida de un cristiano. Conocer a Cristo, el Evangelio, su verdad, tienen en su corolario, su coronación, en la plenitud del Espíritu. Transforma la vida cristiana de una procesión religiosa a una marcha triunfal y victoriosa, llena de frutos y triunfos espirituales. Como dijo Jesús en San Juan 7:37, el que cree en mí, de su interior correrán, ¿qué dice? Ríos de agua viva. Por eso que Pablo dijo, lleno del Espíritu también, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y aquí está implícita la obra del Espíritu. ¿Dónde radica el poder del Evangelio? En la sangre de Cristo, aplicada por el poder del Espíritu en el corazón. Por eso que dijo también, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo lo fortalece el Señor? Por el Espíritu Santo. ¿Sí o no, hermanos? Por eso que habló allí, eso está en Filipenses 4:13, ¿verdad? Cuando dijo también en Filipenses 4:4, por eso regocíjense en el Señor siempre. Hermano, ¿cómo puede regocijarse en el Señor un cristiano? Siempre, en toda situación, por el Espíritu que mora en él, ¿cierto? Y por eso también Esteban en su martirio, hermano, sin sentir el dolor de las pedradas que recibió, los insultos, los vejámenes a que fue sometido cuando fue lapidado, dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Eterno. ¿Cómo vio eso, hermano? ¿Cómo alcanzó su visión al ver a Jesús sentado en el trono junto al Padre? Porque el Espíritu Santo estaba plenamente presente en todo momento de su vida, aún en el momento de su mayor sufrimiento, pero también, digamos, de su mayor ofrenda, porque Esteban dio su vida por amor de Jesucristo. En Hechos, capítulo 2, quiero que me acompañen, hermanos, por favor, les ruego, acompáñenme en la Escritura, busquen la Escritura, si no la tienen, búsquenla, hermano, vaya, párese, traiga la Biblia, si la puede buscar en el celular, amén, yo no tengo problema, la palabra de Dios es palabra de Dios, aún escrita en un muro o en un papel, o en papel digital, querido hermano, sigue y seguirá siendo la palabra de Dios. Y en Hechos 2, versículo 39, dice, hermanos, el alcance de esta promesa. ¿Para quién es Él?
en la promesa del Espíritu. Dice, porque para vosotros es la promesa. ¿Cuál promesa? Verso 38. Arrepentidos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Y qué dice? Y recibiréis el regalo, el don del Espíritu Santo. No dice el premio, no dice la recompensa, no, dice el don. Querido hermano, el Espíritu Santo es un regalo de Dios. ¿Para quién? Para toda alma creyente. Y vamos a destacar un poquito más esto en unos momentos. Pero quiero ahora explicar cuando dice la amplitud de esta promesa. ¿A quién le pertenece? Y dice, porque, verso 39, para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están, ¿cómo dice? Lejos. Hermano, mire, la promesa de la plenitud del Espíritu es incluso para aquellos que se han apartado, para los que han dejado la fe, o para los que andan en el mundo, para los que están sumidos en el vicio, en el mal. Para ellos es la promesa. ¿Por qué? Para todos los que el Señor nuestro Dios llamara. Querido hermano, cuando Dios llama, ya está el Espíritu obrando en ese corazón, trayendo esa alma al arrepentimiento. Y esa persona abre su corazón y el Espíritu, hermano, entonces lo lleva al bautismo, ¿verdad? Pero luego de eso, el Espíritu sella a esa persona. Y luego de eso, el Espíritu está pleno. Y alguien dirá, pero ¿no dijo acaso que había una medida? Sí, la medida, ¿sabe cuál, hermano? La pone uno. Porque Dios no da el Espíritu por medida, dice allí San Juan 3:34. El Señor quiere dar su Espíritu sin ninguna restricción a toda persona. Por lo tanto, en esta mañana, yo voy a hacer una pregunta, hermano, y quiero que usted la medite. No sé cómo sea su respuesta, si va a poner una manito, si va a decir amén, si va a decir en su corazón, yo creo en esto. Dios lo sabe, pero quiero hacer una pregunta, querido hermano. ¿Cree usted que es para usted el Espíritu? ¿Lo entiende que es un don? ¿Se regocija de saber que es un don que le pertenece y que Cristo ganó para su iglesia? El don del Espíritu de Dios. Vida nueva, gozo pleno en el corazón, convicción profunda. Querido hermano, gozo, alegría, bendiciones. El don maravilloso de su Espíritu es lo más precioso luego de Cristo que puede otorgarse al ser humano gracias a Cristo y su sacrificio en la cruz. Querido hermano, querida hermana, nos preguntamos, ¿por qué no se recibe hoy el Espíritu? ¿Por qué esta especie de melancolía extraña transforma la vida cristiana en una rutina, ya sea en lo personal, en lo familiar o en la iglesia? ¿Por qué? Yo he examinado este tema, hermanos, con meditación, y me doy cuenta, hermanos, que es por comprender mal el lugar primordial de la fe en la recepción de la unción plena. Hay mucho énfasis en las obras humanas, que hace perder de vista lo que Cristo ya hizo y promete hacer por el Espíritu en el alma creyente. Y fíjense, acompáñenme por favor, hermano, allí al libro de Gálatas, o la carta más bien, a los Gálatas. A veces le llamamos libro a las cartas, y no es así, esta es una carta, ¿verdad? Gálatas 3, dice, hermano, Gálatas insensatos, nótate lo que está diciendo, ¿no? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Los que saben de este libro, de esta carta, saben, hermano, que Pablo está diciendo que había entrado en la iglesia una influencia legalista, ¿verdad? Esa iglesia hacía énfasis en las conductas, en el atuendo personal, hermanos, en ciertos ritos. Y Pablo les dice, Gálatas insensatos, ¿quién les fascinó para no obedecer la verdad? Ante vosotros, ante cuyos ojos Cristo ya fue presentado claramente como crucificado. ¿Qué está diciendo Pablo? Le está diciendo, querida iglesia, hermanos, Dios nos dio las llaves del Espíritu en el Calvario. Cristo ganó el don del Espíritu en su cruz.
El Espíritu de Dios se recibe a causa del Evangelio Santo porque el Salvador del mundo derramó su vida por ustedes. Y luego agrega, esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por escuchar con fe? Tan insensatos sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar con la carne. Hermano, está dando a entender, ustedes están pensando que el don se compra. El regalo que ustedes recibieron cuando creyeron, porque la iglesia de Galacia se fundó, hermano, porque Pablo llegó y predicó de Cristo. ¿Cómo venía Pablo? Venía con los ojos hinchados, llenos, hermanos, de especie de su secreción. Los Gálatas lo recibieron por misericordia y de ahí de repente se dieron cuenta que este hombre les hablaba de Cristo, les presentó a Cristo crucificado y, hermanos, recibieron el don del Espíritu y se transformó en una iglesia viviente, poderosísima. Y ahora había sido desplazado, hermano, el don celestial por un legalismo frío. Y a veces nos preguntamos en nuestra iglesia, oh querido hermano, se imponen ciertas cosas que incomodan incluso a nuestros jóvenes. Tanta preocupación por el atuendo, tanta preocupación por tal cosa, por esto, otro. Y pareciera ser que esas cosas que son importantes, pero pareciera ser que son el centro del Evangelio y no el resultado del Evangelio. Nos miramos de pies a cabeza, una frialdad, hermano, que a veces uno dice, oye, si yo no fuera pastor, yo a esta iglesia no iría. Gracias a Dios no me ocurre con Santiago Centro. Pero un día por ahí llegó un predicador, se sentó, nadie lo miró, nadie lo saludó. De repente terminó la escuela sabática, alguien fue, le dice, disculpe, queremos saludarlo. ¿Puede ser que sea usted el predicador que nos iban a enviar? Sí, por favor acompáñame a la sala, pastor. Les predicó y al terminar dijo, ¿sabe, hermano? Les quiero decir algo. Yo vine acá para predicar, pero si me invitaron otra vez, no vendría. Y todos asombrados, sí, ni me saludaron, ni me sonrieron, ni me dieron una acogida. No pueden ser así, no deben ser así. La frialdad, la indiferencia, daña más la obra de Dios, queridos hermanos. El legalismo enfermizo, esa crítica constante, de la que luego vamos a hablar, se transforma en un impedimento, incluso, hermano, nuestro altanero vestir, nuestra preocupación exterior, que no está mal que nos preocupemos, pero no son el centro. Las personas no valen por lo que se ponen, ni tienen un valor ante los ojos de Dios por lo que se ve con los ojos. Tienen un valor para Dios que solamente se puede leer a la luz del Calvario. Allí se sabe cuánto vale ese que está caído en el pecado. Ahí se sabe cuánto vale aquel que anda descarriado, sin esperanza. Allí se ve solamente en la cruz. Y una iglesia que tenga la cruz de Cristo presente y el amor de Jesús presente en el corazón, no será una iglesia que pierda de vista el valor de la vida espiritual y del Espíritu Santo en nuestros corazones. Querido hermano, ¿por qué no se recibe? Fíjense, en Hechos 19:2 revela una situación muy singular. Pablo llega a Éfeso y encuentra, dice la Biblia, ciertos creyentes que habían escuchado la predicación de Apolos, ¿cierto? Y esto lo estudiamos hace un tiempo atrás. Pablo los miró, los vio que les faltaba algo. Les pregunta y le dice, ¿ustedes vieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos respondieron, ni siquiera habíamos oído que hubiera Espíritu Santo. Hermano, creo que esta traducción no es tan fiel a otras versiones dicen así, ni siquiera habíamos escuchado que el Espíritu Santo se daba. Esta traducción es más que exacta. No es que ellos no supieran del Espíritu de Dios, como no lo iban a saber. Hermano, lógico que sabían del Espíritu Santo, que inspiró las Escrituras, todo eso. Pero lo que esa gente no sabía es que el Espíritu Santo era un don disponible para los creyentes.
Pablo preguntó, ¿en qué fueron bautizados entonces? Ellos dijeron, bueno, habían sido bautizados por Apolo, ¿cierto? Que era un discípulo de Juan el Bautista. Y había salido a predicar lo que sabía, ¿cierto? Pablo dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en el que vendría después de él. Esto es en Cristo Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y predicaban, dice, profetizaban. Comenzaron a comunicar, hermano, fíjense ustedes, porque cuando el Espíritu de Dios viene sobre una persona, ¿qué pasa? Le voy a preguntar. Cuando viene el Espíritu Santo sobre una persona, hermano, saluda, sonríe, habla. A veces, hermano, uno mira a la iglesia y dice, ay, 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 ¿no? Una vez un hermano dijo, yo quiero salir a predicar. Y alguien dijo, no está bautizado, no puede. Después que se bautizó, dijo, ya, ahora tiene que esperar 6 meses. Entonces uno respondió, oiga, si espera 6 meses, va a estar más frío usted. Querido hermano, cuando alguien recibe el Espíritu, sea bautizado o no, va a predicar. ¿Sí o no? Va a predicar. Y si cree en Cristo, quédele claro, hermano, que va a recibir el Espíritu, incluso antes de ser bautizado, como los efesios. Y luego, hermano, y si no ha recibido el Espíritu, y aquí ahora hablo con los adventistas, todavía después de años de ser bautizado, ¿lo puede recibir? ¿Qué dice la Biblia aquí? Por supuesto, porque es un regalo. Es un regalo que Dios tiene. Por lo tanto, querido hermano, así como si usted abriera aquí la billetera, ¿verdad? Y se encontrara con una gift card que dice, oye, tengo una gift card que no entiendo cómo, y ¿sabe qué tiene? Tiene 250.000 pesos. ¿Y qué haría usted? ¿Se queda en la casa? La hermana me dice, oye, pero si es una gift card, ¿qué significa gift card? Gift significa don, regalo. Entonces card es tarjeta, tarjeta de regalo. Oh, hace un tiempo atrás me regaló una gift card, hermano. Y yo no sabía que tenía 40.000 pesos y la tenía ahí. ¿Para qué decirle cuánto me demoré en irla a gastar? Pues, no. Hice los arreglos y partí, pues, ¿cierto? Pero hermano, quiero decirle que usted y yo tenemos esa gift card del cielo y todavía no la hemos gastado. Todavía no hemos cobrado el don. Es un regalo. El Señor nos ofrece el Espíritu Santo como un don. Querido hermano, entonces la recepción del Espíritu implica que nosotros entendamos que el Padre Celestial nos quiere engalanar con el Espíritu. Acompáñeme por favor a Lucas capítulo 11. Está hablando el Señor. Dice, miren, está hablando de la oración. Pidan. ¿Ustedes se han dado cuenta que a veces, hermanos, nosotros no tenemos por qué no pedir? Usted encuentra un hermano abrumado por ahí y usted le dice, ¿y oró? Antes de contarme a mí, ¿se lo dijo al Señor? Y se queda en silencio porque usted ya sabe la respuesta. No, porque primero uno anda quejándose con los seres humanos que tienen los brazos cortos, ¿cierto? Son brazos de carne. ¿Y por qué no oramos? Y Jesús dice, pidan, van a recibir. Verso 11. Verso 10, verso digo, pidan, se os dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama al cielo, se le abrirá. Permítame repetir esta frase, hermano, grábenla en su corazón. Si encontramos tiempo y lugar para orar, Dios encontrará tiempo y lugar para respondernos. Grábese esa frase, hermano. Si encontramos tiempo y lugar para pedir, Dios encontrará tiempo y lugar para contestar. ¿Qué deberíamos pedir? Según el tema de hoy, el Espíritu Santo.
Sí, hermano. Debemos pedir. Elévense las oraciones al cielo. Jesús agrega, ¿qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? Si le pide pescado, le va a dar una serpiente. Pues si vosotros, si le pide un huevo, le va a dar un escorpión. Y si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes? ¿Qué dice, hermano? ¿A quiénes se lo va a dar? A los que lo pidan, querido hermano. Y fíjese, nosotros no hemos pedido lo suficiente el Espíritu, porque hemos recibido esta teología equivocada de que hay que cumplir primero condiciones, de que hay que ganar para pedir el Espíritu Santo, que hay que ser digno para recibir el Espíritu. No, no es el concepto bíblico. Por esa razón a veces no recibimos el Espíritu, porque escuchamos conceptos equivocados y participamos de esos conceptos, de que para recibir la unción plena y se tiende, hermano, a pensar que es una recompensa. No es una recompensa, es un don. Querido hermano, a menudo asociamos también la recepción del Espíritu con ciertas falsificaciones. Por ejemplo, se tiende a confundir la recepción del Espíritu con manifestaciones de euforia o emocionalismo. Y entonces en la iglesia uno ve ciertas personas que, disculpen hermano la expresión, no estoy hablando de nuestra iglesia local, estoy hablando en términos generales, de mi experiencia al transitar tanto tiempo, ya casi 40 años de pastor. Entonces uno ve que hay quienes piensan que el Espíritu Santo tiene que ver con que uno llore cuando escucha la Biblia, que uno siente una corriente eléctrica o una cosa así, o que uno se ponga así a saltar o a brincar o levante las manos, y ese emocionalismo. No, eso es un concepto distorsionado. Querido hermano, a veces lo asociamos a conductas que representan una vida piadosa. Mire hermano, mi papá me decía así, mira Froilán, esto me lo decía mi abuelo. O sea, mi papá decía él, mi abuelo me refiero. Mi papá es antofagastino. Entonces, el abuelo le dijo a él, o sea, mi abuelo se llamaba Froilán, mi papá Froilán y yo Froilán. Entonces Froilán le decía a Froilán, le decía, cuando tú vayas a Santiago, tú vas a encontrar cosas típicas de la capital. Y vas a ir, por ejemplo, por la calle principal y te vas a encontrar personas con un mondadiente. Ustedes saben lo que es un mondadiente, ¿cierto, hermano? Es un palito, ¿cierto?, que la gente usa para escarbarse los dientes después de comer. Si se le puso alguna cosa entre medio ahí, y los venden, ¿cierto? Yo por ahí tengo unos mondadientes. En los cumpleaños lo usan para pinchar en los cócteles, ¿cierto? En los quesos, la aceituna. Pero son para... No es bueno, no es lindo ver a una persona con eso, ¿no? Pero hermano, le decía a mi abuelo, a Froilán, mi papá, ¿cierto? Tú cuando vayas por el centro, vas a encontrar fuera del restaurante gente así. Pero aquí está lo serio, que a mí me impresionó, me dijo así. Mi papá me decía, mi abuelo, el abuelo le decía a mi papá, pero te vas a sorprender y no te engañes, porque muchos de esos están allí y no han comido. Y yo lo miraba así, ¿cómo? ¿Y por qué te decía eso? Sí, me decía, sí, Froilán. Este es mi papá que me está hablando. Sí, Froilán, me decía. Porque muchos engañan así en el centro para luego acercarse a las personas y estafarlas. Eso era en el tiempo aquel, ¿no? Cuando todavía él vivía, ¿cierto? Yo ahora descansa. Fingen estar saciados, fingen incluso estarse escarbando los dientes, como quien dice, ya comí un buen bife, alguna rica comida, pero están con el estómago vacío. De eso vas a encontrar en la capital. Acuérdense que él vivía en Antofagasta y él estaba diciendo a mi papá que él se iba a encontrar con ese tipo de gente. Y a veces yo pienso, hermano, que muchas veces podría ser que encontremos cristianos con su Biblia,
con sus conductas, como si estuvieran realmente saciados, y son personas que están fingiendo porque no tienen el Espíritu. Tienen conductas como que hubieran comido, como que hubieran sido saciados. Pero hermano, lo más triste de decir es que pudiendo haber comido no han comido, pudiendo haber participado del don celestial no lo han hecho, porque piensan que la comida esta del Espíritu hay que comprarla con buenas obras, sin entender, querido hermano, que dice aquí que el Padre Celestial quiere dar el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Entonces voy a hacer algunas preguntas teológicas un tanto difíciles. Querido hermano, tenemos planes a veces, personas destacadas, recursos abundantes, que disimulan la carencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nuestras metas, hermano, por ejemplo, para la iglesia, para la obra de Dios, estoy hablando en términos generales. A veces nosotros decimos, ya, con que uno se bautice estaríamos felices, con que alguien acepte. Metas personales. ¿Qué revelan esas cosas, hermano? Que estamos pensando como hombres. No entendemos el plan de Dios. Tenemos cálculos limitados, basados en nuestra propia sabiduría. Otras veces falta en nosotros una búsqueda sincera de Dios. Hermana, ¿por qué de una vez por todas no le llamamos al pecado pecado? Y no estoy hablando de llamar al pecado del hermano, sino que al nuestro. ¿Por qué no llamamos, por ejemplo, al orgullo orgullo? ¿Por qué no le llamamos soberbia a nuestra soberbia? ¿Por qué no le llamamos lujuria a nuestra lujuria? ¿Por qué no le llamamos egoísmo y codicia a nuestro egoísmo y codicia? ¿Por qué? Tenemos miedo de que eso ofende a Dios tanto que Dios no nos pueda perdonar y limpiar. Hermano, Dios quiere más que eso. No solo quiere perdonarnos y limpiarnos, quiere darnos el Espíritu para que venzamos esas cosas. Y a esta altura del tema, que luego voy a cerrarlo, hermano, con la gracia de Dios, en mi ya última parte, quisiera invitarla a orar. Y usted dirá, ¿cómo? ¿No he terminado? Sí, yo quiero pedir, hermano, por favor, oremos. Oremos para que el Señor nos ayude, hermano, para comprender que nada debe impedir que el Espíritu Santo venga a nuestra vida. Quiero invitar a la iglesia a orar, que abra el Señor nuestros ojos para comprender que es el Espíritu de Dios, enviado por el Salvador, el secreto de una vida cristiana victoriosa. Necesitamos orar por eso. Y que nos ayude a entender que el Espíritu Santo está disponible para nosotros hoy, si lo pedimos. Yo quiero invitar a la iglesia a pedir el Espíritu Santo. No sé si usted considera que es inoportuno que pidamos al Espíritu o que necesitamos cumplir algún requisito para pedir el Espíritu, pero yo quiero invitar a la iglesia y desafiarla a que pidamos el Espíritu hoy, no porque lo merezcamos, sino basados en una cosa, en que lo necesitamos. ¿Necesitamos o no el Espíritu? ¿Quiénes de ustedes creen que necesitamos el Espíritu? ¿Creen ustedes? Amén. Yo creo de todo corazón que necesitamos el Espíritu, hermano. Vamos a orar. Vamos a orar pidiendo al Señor, queridos hermanos, por el Espíritu en esta hora. Padre nuestro, que estás en los cielos, tu palabra nos dice que el Espíritu Santo es un don precioso ofrecido a la iglesia y ganado por la sangre de Cristo en el Calvario. El don maravilloso disponible para nosotros, ser vencedores sobre aquello que no podremos jamás vencer si no es por tu Espíritu. Por eso te suplicamos, Señor, la unción plena del Espíritu. Sopla, Espíritu Santo, sobre nosotros con todo el poder, que nos lleve a Cristo arrepentidos
que nos lleve a Cristo con fe, sabiendo que Él nos limpiará de toda maldad, sabiendo que el Espíritu podrá poner en nosotros la convicción, Señor, de que hay perdón en Cristo y que hay esperanza para un pecador como cada uno de nosotros. Conceda a tu iglesia, Señor, el don de tu Espíritu y que hoy podamos comprender la forma que tú has dispuesto que llegue el Consolador Celestial a nuestros hogares y a nuestras vidas, y que así el orgullo sea erradicado, porque se le va a llamar con todas sus letras, que los pecados de la carne serán, Señor, llamados con todas sus letras por tu Espíritu para ser erradicados como un intruso en nuestra vida, que la codicia, la mundanalidad, la maldad, el rencor, los celos, la envidia, puedan ser llamados como tales por tu Espíritu, para que sean sacados a la calle y jamás vuelvan a ser los que dominen en nuestra vida. Espíritu, ven y sopla desde los cuatro vientos sobre nuestras vidas y limpia, otorga vida, purifica y tráenos más cerca del Señor. Te lo suplicamos, Padre, no con mérito alguno en nosotros, sino con los méritos del Calvario y por la intercesión santa y preciosa de Cristo, sentado a la diestra para otorgar a tu iglesia el precioso don celestial. Querido Dios, lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, ¿cómo se recibe el Espíritu? Es interesante. Ya hablamos del arrepentimiento, ¿cierto? Hablamos de eso. Pero hermanos, el arrepentimiento viene del Espíritu. De modo que cuando dice reciban el Espíritu significa deje que el Espíritu obre en su vida. Y usted y yo le abrimos el corazón. Decimos, ya Señor, este es mi pecado, aquí está. Lo voy a reconocer, te digo, no lo puedo vencer. Aquí estoy. Bueno, la Biblia dice que todo aquel que acuda y deje el Espíritu entrar será ungido. Quiero que me acompañen a Hechos 10, 44. Hechos 10, 44. Me acuerdo, hermano, estando por allá por el sur, en los coches, el Lanco sonaba, hermano, cerquita de nosotros la sirena a las 12 y los hermanos se miraban con cierta ironía y decían, aquí ya el pastor tiene que cortar de predicar. Yo le decía, hermano, esta es la hora en que vamos a decir las cosas más importantes, y por eso esa bocina está sonando. Bueno, Hechos 10, versículo ahí 44, dice que Pedro estaba hablando en la casa de Cornelio, un gentil. Había ido, ustedes saben el resto de la historia. Dice que mientras Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Hermano, note. Estamos hablando de gentil, hermano. Estamos hablando de gente que come, no sé, cosas prohibidas. Estamos hablando de gente que no guarda el día de reposo. Estamos hablando de gentiles. Están escuchando el Evangelio. ¿Sí o no? Claro, hay gente piadosa que está buscando a Dios, es cierto. Pero hay gente que no conoce el mensaje completo. Y Pedro se lo está predicando. Y cuando está Pedro predicando, hermano, disculpen, lo voy a decir en lenguaje teológico. El Señor se los bautiza antes que Él los meta al agua. Sí, Señor. Eso es lo que aquí dice. Porque nosotros en nuestra teología sistemática decimos, se arrepiente, se bautiza y Dios le da el Espíritu. Y aquí no. Aquí dije, el Señor se salta el bautismo del agua. Y dice, mientras uno hablaba, Pedro, ¿cierto? El Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso, y los de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, que también el Espíritu se derramara sobre los gentiles. Los oían que hablaban en lengua y glorificaban a Dios. Y Pedro entonces dijo, ¿y entonces puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados? O sea, hay que bautizarlo. Si el Señor me lo bautizó, yo tengo que bautizarlo, hay que cumplir el rito, ¿cierto? Porque ellos, ¿qué dice? Recibieron el Espíritu Santo igual que nosotros. Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Y se quedó por algunos días ahí porque le rogaron que se quedara. Hermano, ¿cómo se recibe el don? Creyendo. Está bíblicamente demostrado, hermano. Cree en el Señor
y recibirás el no. Yo quisiera que nuestra iglesia hoy día saliera contenta de esta predicación. Quisiera que el corazón te rebose de entusiasmo. Puedes recibir el Espíritu hoy, si crees en el Señor. Necesitamos aceptar la noticia del Evangelio, su promesa de perdón, que somos pecadores, y comprender la posibilidad que el cielo nos otorga. Necesitamos entender, querido hermano, que Cristo, como nuestro Salvador, va a transformar nuestra experiencia en una experiencia vibrante, poderosa, por el Espíritu Santo recibido con fe y con humildad. No solo es posible, no es solo una opción, hermano, es un mandato. Ser llenos del Espíritu. Y para ser lleno debes pedirlo todos los días, pero no como un asunto a futuro, debes pedirlo hoy y recibir lo que Dios te quiere dar ese día del don del Espíritu. Quiero ir con ustedes ahora a Romanos capítulo 8. ¿Qué va a venir cuando venga el Espíritu? Fíjate que es interesante, este tema es muy teológico, hermano, es profundo. Romanos 8, versículos 1 y 5, no porque lo diga yo, no, hermano, es profundo porque está en la Biblia. Ahora pues dice, cuando tú recibes a Cristo, fíjate lo que dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Verso 2, la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mira lo que dice, cuando te recibes el Espíritu, recibes el poder, ¿para qué? Para vencer el mal. Si tú has estado luchando contra un vicio, un pecado, un error, un defecto, una mala costumbre, dice verso 3, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado lo condenó allá en el Calvario, en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Querido hermano, miren lo que dice: los que son de la carne, los que no han recibido el Espíritu, están dominados por la carne, piensan en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Evalúate, ¿cómo estás tú? Si tu mente tiende a lo carnal, tiende a lo banal, a lo pecaminoso, al control, significa que te has perdido, te estás perdiendo lo que significa recibir el Espíritu. Por lo tanto, te invito, recibe el Espíritu. Cuando recibas el Espíritu, tu mente se va a liberar. Hermano, yo he visto esa película de Mel Gibson, esta del Cristo. Y claro, es cierto, él exacerbó los sufrimientos de Cristo, ¿cierto? Lo puso en una perspectiva de acción. Ustedes saben, yo había visto un Cristo tan llegado como en la película esa del Cristo de Mel Gibson. Pero hermano, me impresionó un asunto. Cuando aparece allí, ¿cierto?, el enemigo ante el Calvario, mostrando la humanidad representada en una criatura deforme, ¿verdad? Con la semejanza, querido hermano, allí maligna. Pero luego, hermano, cuando Cristo muere y exhala su espíritu y entrega, como tú en la delicadeza, el director, ¿cierto?, el guionista de esa obra, de poner allí en labios de un protagonista, no recuerdo bien, pero dice así: se respira un aire de libertad. Cuando Cristo murió, fuimos liberados del poder de la carne. Ya no seremos vencidos. Por eso dice, verso 7, los designios de la carne son enemistad contra Dios, no se sujetan a la ley de Dios, no pueden. Los que vivan según la carne o luchando con su propia carne para vencer jamás podrán agradar a Dios. Pero ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Fíjense ustedes. O sea, no está diciendo Pablo, ustedes se han ganado el Espíritu, sino que está diciendo, miren, el Espíritu cuando viene los hace vencedores. El Espíritu de Dios mora en ustedes. Verso 19, si Cristo está en ustedes, el cuerpo estará muerto y el Espíritu
vivirá a causa de la justicia. Verso 11. Si el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús está en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿No, hermano? Ese cuerpo carnal que te lleva al mal, que te lleva al odio, que te lleva a la codicia, que te lleva a la lujuria, que te lleva al rencor, que te lleva a los celos, a la envidia, al orgullo, a la pelea, a la discusión. Ese espíritu carnal, vendrá el Espíritu Santo como un don del cielo y lo erradicará de ti. Y tú vas a decir, ¿por qué ahora no me atrae esto? ¿Por qué ahora no me vence? ¿Por qué ahora? Hay una razón. Porque el Espíritu de Dios vino sobre ti. Y el Espíritu Santo transformó, sin tú darte cuenta, tus pasiones bajas, las declaró en derrota y las erradicó. Y ahora, lo que antes amabas, ahora lo empiezas a aborrecer. Ya no te tienta, no te tienta. Por eso que algunos dicen, ¿cómo? Un día alguien me mandó y me ofreció una copa de licor y le dije, no, ¿y cuánto tiempo que no veo? Le dije, mire, desde que soy adventista. Me miró con una cara, hermano, nunca había visto yo tanta cara de incredulidad. No podía creer que un pastor fuera abstemio. Y yo me río todavía. Porque, hermano, no tengo esa tentación. Y gracias a Dios me puedo reír de otras cosas que para mí eran un problema y gracias a Dios no lo son. Por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y querida hermana y querido hermano, usted y yo podemos ser vencedores no porque seamos hábiles, sino porque el Espíritu de Dios es el don prometido para ser una iglesia libre, para ser una familia libre, para ser una persona libre. El Espíritu Santo, la solución para el mal, para el reino del pecado. ¿Necesita usted el Espíritu? Sí. Necesito yo el Espíritu, hermano, todos los días. Quiero dar algunos indicadores así ya para cerrar. ¿Cuándo se puede decir que una persona tiene el Espíritu? Esto es para que tú te evalúes. Por favor, no apliques esto a nadie de tu casa, por favor, ni a nadie de la iglesia. No, eso sería un error, una torpeza. No, por favor, yo voy a dar estos indicadores para que tú te evalúes. Y no me tienes que escribir, pastor, yo esto, otro. No, esto es algo, pero mira, para que tú te evalúes y aspires a esto y le pidas al Señor. Mira, voy a dar algunas características. Cuando tú estás lleno del Espíritu, tú tienes fe en el control de que Dios tiene de tu vida y de tu futuro. Tú estás tranquilo. No es que tú no tengas interés por tener un ahorro, de ser cuidadoso. No es que sea un despilfarrador. No, pero tú estás tranquilo con el futuro. Dios se va a ocupar de ti. Como otro evaluador, tú aborreces el mal. Si está lleno el espíritu, el mal, no. Y entonces, si no aborreces el mal en algún aspecto, tienes que pedir, Señor, dame a aborrecer esto que me tiene contra, que lo aborrezca, Señor. Y vas a darte cuenta. Lo vas a vencer, porque Dios con su espíritu va a hacer que lo aborrezca. Tercero, cuando el control de Dios está sobre tus emociones, incluyendo las emociones esas de jolgorio que le bajan a algunos, ¿cierto? Que no, y ahora yo me puse contento porque el pastor predicó esto, ahora voy a saltar arriba de la cama. No. Una persona que tiene el don del Espíritu sabe controlar sus emociones y logra controlar las emociones. Y si todavía no logra controlar tus emociones, puedes pedir al Espíritu, Espíritu, ven y ayúdame a controlar mis emociones. Fíjate qué interesante. Es una promesa. Cuando tú buscas el poder de Dios permanentemente por oración y su palabra, eso es interesante también. ¿Tienes deseo de estudiar la palabra? ¿Tienes deseo de orar? ¿Te lleva a la oración? Hermano, el Espíritu siempre está llevándote a la oración. Si no te ha llevado, pídeselo. Espíritu Santo, llévame a la oración. Llévame de vuelta a la palabra. No te vas a dar ni cuenta. El Espíritu Santo te va a llevar a la oración. Haz la prueba.
Te vas a dar cuenta, te lo digo con toda seguridad. Tercero, cuarto, cuando tu testimonio es atractivo y fructífero y conquistas almas, hay otros que empiezan a buscar a Dios. Tú no te das cuenta. No es que estés cateteando allí, ¿cierto? Dele con el discurso. No, sino que de repente la gente te pregunta, ¿cómo? Ay, es porque algo hay en ti. No es que tú andas con la Biblia allí o que le estés criticando la conducta. No, sino que si tu testimonio hace que la gente se interese en las cosas de Dios, ahí hay una obra, ¿no? Cuando tú también respetas y defiendes lo que es sagrado, no porque sea algo, un celo así fanático, sino que porque tú en tu corazón respetas las cosas sagradas y tú no puedes transgredir las cosas de Dios. Respeta su iglesia, su templo, su diezmo al Señor, su día de reposo, su cuerpo que es el tuyo, ¿cierto? Tú respetas su cuerpo, ¿eh? No lo empiezas a destruir con trasnochadas, con alimentos malignos, perniciosos, tóxicos. Ahí tú te das cuenta cómo está. Y si no lo logras, entonces ahora te voy a presentar de otra manera. El Espíritu, esta ya la voy a presentar como una promesa, te dará control de tu ansiedad. Ya no vas a estar ansioso por el futuro. Dios te promete, si tú recibes el Espíritu, se te va a pasar la ansiedad por el futuro. Vas a aborrecer el mal. Vas a controlar tus emociones. Vas a dar un testimonio atrayente. Vas a colaborar con la causa de Dios y vas a respetar las cosas sagradas. ¿Sientes que necesitas eso? El Espíritu te lo va a dar. ¿Te gustaría tener eso? Entonces la solución, pide al Espíritu que venga. Pídelo y te va a dar eso. Quiero cerrar, hermano, ahora diciendo lo siguiente y voy a citar 3 textos y con eso cierro. Son textos conocidos, así que ni siquiera los voy a abrir. Pero tan ciertamente como cuando Cristo vino al mundo, la primera vez, pregunto, ¿tuvo un testigo lleno del Espíritu que anunció su venida? Los bautistas saben el nombre incluso. ¿Cómo se llamaba? Juan el Bautista, lleno del Espíritu. Hermano, yo pienso, era impresionante. Generalmente los predicadores vamos a los templos y queremos encontrar a la multitud, pero esto se iba al desierto y era tal el poder del Espíritu que había en él que la gente salía al desierto, hermano. La ciudad se despoblaba y la gente, ¿para dónde vamos? Vamos al desierto y aquí van. Eran atraídos por un poder que estaba ¿dónde? En el mensajero. ¿Qué anunciaba el mensajero? El Cordero de Dios está aquí. Y un día se lo señaló, este es el Cordero de Dios. Y la gente se fue tras Jesús. Con ese poder, la Biblia dice que Dios tendrá un pueblo para anunciar su segunda venida. Va a ser un pueblo lleno del Espíritu. Dice que va a ser tan conocido, Apocalipsis 14:6, que dice que, ¿cuál lo vio? Dice, vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra. Hermano, ¿quién es ese ángel? Es el movimiento adventista, lleno del Espíritu. Apocalipsis 18:1 dice, vi un cuarto ángel descender del cielo, que dice, con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. ¿Qué dice la Escritura? Que Dios tendrá un pueblo lleno del Espíritu. ¿Te gustaría estar en ese pueblo? Estás. Pero dice que en este pueblo va a haber, igual que las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. ¿Y quiénes entran a la boda con el esposo cuando se cierra la puerta? ¿Las que tienen aceite o las que no tienen? Las que tienen, ¿cierto? Pero Dios tendrá un pueblo que tendrá la unción plena. Y yo te quiero invitar, querido hermano y hermana, a que estemos en ese grupo. Que estemos entre el pueblo que tendrá la unción plena. ¿Por qué estaremos allí? Porque lo hemos pedido. Porque le hemos clamado al Señor, dame tu Espíritu. Yo no puedo vivir un día más sin el Espíritu de Dios. Quiero ser vencedor. Quiero ser bautizado. Bautízame como nunca he sido bautizado.
Lléname como nunca he sido colmado. Lávame como nunca he sido lavado. Justifícame como nunca he sido justificado. Que yo aparezca ante ti en Cristo, revestido de Cristo, de su justicia. Esa obra la hará el Espíritu y tú y yo lo necesitamos. Luego de cantar quisiera que nos unamos en una oración pidiendo la unción plena del Espíritu, ya no como una compra, sino que como una promesa, como un don, como un regalo que Cristo tiene para engalanar tu vida y para que tú y yo seamos lo que siempre hemos soñado ser para nuestro Padre Celestial. Vamos a cantar y luego orar. Muy bien, vamos a cantar, como dice el pastor, el himno 201, la canción del Espíritu. Cantar, hermano. No deja que el Señor te vuelva. Con su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que te indique, y su espíritu vendrá sobre ti. Vamos a orar al Señor. Nuestro Dios, gracias por mostrarnos en tu palabra el don que Cristo ganó en la cruz y que está anhelante, deseoso de enviar sobre tu iglesia, una iglesia suplicante, y también sobre cada miembro de tu pueblo y sobre cada persona, aún aquellos que estén lejos, aquellos que estén apartados o que se sientan así, lejos de ti, necesitados o derrotados por alguna falta, algún grave error, alguna esclavitud del mal, el dominio o el control del enemigo. Concede a tu iglesia
entender que es el Espíritu el que sopla y libera a tus hijos. El Espíritu como fuego que quema las cuerdas, así como quemó, Señor, las cuerdas que ataban a Sansón para libertarlo y hacerlo hacer tus obras. Y querido Dios, que ese Espíritu Santo pueda quebrantar las cadenas del mal en nuestras mentes y corazones, que pueda erradicar del hogar la desidia, quizás, Señor, la indiferencia con que ha logrado enfriar los corazones, que pueda, Señor, poner el perdón donde haya que surgir el perdón como un regalo del amor y del olvido, también por un corazón que perdona y olvida para siempre. Oh Señor, que pueda también ese Espíritu poner en nosotros la bondad de Cristo que tanto necesitamos para ser verdaderamente tus hijos, esa paciencia, esa tolerancia, ese respeto por el sentir ajeno. Señor, que también podamos compadecernos del que yerra, del que está lejos, del que está sin Dios y sin esperanza en el mundo. Que podamos ser tiernos, compasivos, corteses, como lo era Jesús, como lo es Jesús. Y que tu iglesia, Señor, pueda transformar su rutina, su liturgia y muchas cosas que nosotros consideramos, Señor, y que se lleguen a ser, ojalá, Señor, siempre una expresión más bien del amor de Dios, y que podamos ser también acogedores, preocupados los unos de los otros. Yo te doy gracias por nuestra iglesia, Señor, Santiago Centro, que no tengo duda alguna que es una iglesia formada por tu Espíritu, porque tiene tantas gracias y bendiciones. Que cada cual siga cultivando esa comunión diaria contigo. Y Padre Celestial, que diariamente nos arrodillemos y no nos atrevamos a comenzar la mañana sin recibir tu Espíritu en el corazón, que haga la obra, la vaya perfeccionando y completando, para que cada día seamos vencedores y nuestra mente y nuestro corazón sea mejor por amor de ti. Danos tu Espíritu, bautízanos, llénanos de tu Espíritu. Como tu palabra lo dice, sed llenos del Espíritu y no os embriaguéis con vino, sino que sean vuestros pensamientos y vuestras acciones llenos del poder celestial. Suplicamos este don con confianza que lo darás y que harás una obra poderosa en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras familias y en nuestra iglesia y en el mundo. En nuestro país también. Llegue tu bendición, porque la necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, agradecemos entonces a nuestro pastor este mensaje, agradecemos al Señor. Necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Muchas gracias. No sé si ahora en la foto o después. Si alguien puede guiarnos con esto que... Ahora. Yo no sé. Ahora ya. Vamos a sacar la fotito y después vamos a el. Así que los que pueden desbloquear su cámara. Sí, listo. ¿A dónde sale su mamá? Ahí. Poder sacar la fotito. A la cuenta de 3. Si lo que no, hacemos una reacción. A la cuenta de 3 vamos a sacar entonces la foto. Esperen. Ya. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ahí está la fotito. Vamos a cantar entonces Shalom para despedir este culto divino.
Feliz sábado, que descansen. Chao.